Mi esposo exigió una prueba de paternidad semanas después del nacimiento de nuestro hijo. Así que me fui y lo dejé enfrentar consecuencias que nunca imaginó. Tengo 29 años y di a luz hace unas 3 semanas. Mi hijo y yo estamos viviendo actualmente con mis suegros debido a una horrible pelea con mi esposo, Michael, que tiene 32 años. Michael exigió una prueba de paternidad 2 semanas después de que naciera nuestro hijo porque sospechaba que el niño era de su hermano. Para dar contexto, su hermano, Brian, que tiene 29 años, y yo fuimos a la universidad juntos. Brian y yo hemos sido grandes amigos desde el primer día de la universidad, y fue a través de Brian que conocí a mi esposo. No puedo entender por qué Michael se ha vuelto tan inseguro de repente. Mis padres viven en Iowa, y fuimos a la universidad en Buffalo. Brian vivía cerca y una vez me invitó a su casa porque me sentía muy nostálgica en mi primer año. Así fue como conocí a Michael por primera vez. Michael y yo intercambiamos números, pero no empezamos a hablar hasta después de que me graduara. Nos hicimos amigos, y después de eso, empezamos a salir. Después de estar en una relación por casi 4 años, nos casamos hace 3 años. Hasta ahora, todo había sido perfecto. Éramos geniales juntos, y Brian y yo seguíamos siendo muy cercanos como amigos. Los 3 a menudo salíamos juntos en grupo, y Michael nunca había tenido problemas con eso. Solo fue después de que entré en el 8º mes de embarazo que Michael empezó a actuar de manera extraña con nosotros. Comenzó a distanciarse de mí y a pasar más tiempo en el trabajo. Lo atribuí a que estaba nervioso por el bebé, e intenté arreglar la situación diciéndole que sería un gran padre y que no tenía nada de qué preocuparse. Sin embargo, ni siquiera eso pareció ayudar. Así que decidí enfocarme en mi salud hasta que naciera el bebé. Creía que después de que naciera el bebé, empezaría a actuar normal de nuevo. Pero eso no sucedió. Se negó a pasar tiempo con nuestro hijo y siempre inventaba alguna excusa para no estar con nosotros. Pasaba la mayor parte del día en el trabajo y cuando regresaba, me decía que estaba demasiado cansado para estar con el bebé. Intenté soportarlo, pero cuando su comportamiento no cambió ni siquiera después de 2 semanas, decidí confrontarlo. Un día, cuando regresó del trabajo, lo senté y le dije que necesitaba hablar con él sobre su extraño comportamiento. Intentó convencerme de que solo estaba cansado del trabajo y que esto no tenía nada que ver conmigo o con el bebé, pero no le creí. Expresé mis preocupaciones y le dije que si no hablaba y me decía cuál era su problema, no podría quedarme con él porque me dolía mucho que nos ignorara de esa manera. Así que finalmente me dijo que no creía que el bebé fuera suyo y sospechaba que había tenido un affair con Brian. Y ahora quería que hiciera una prueba de paternidad para nuestro hijo. No tenía ninguna razón para acusarme de algo tan serio, porque nunca traté a Brian como algo más que un buen amigo. Se sintió como una bofetada cuando dijo que quería una prueba de paternidad. Empecé a gritarle casi inmediatamente porque ya me sentía emocionalmente inestable gracias a todas las hormonas posparto. Y eso combinado con su extraño comportamiento nos había llevado al límite. Su acusación de que tenía un affair con su hermano era lo último que necesitaba. Cuando empecé a gritarle, me dijo que eso era exactamente lo que esperaba. Por eso no lo había mencionado hasta ahora, e intentó salir de la habitación, pero eso era algo muy grave, y no iba a dejar que me lanzara una bomba y luego se fuera. Así que exigí una explicación. Entonces me dijo que varias semanas atrás, cuando invitamos a algunos de mis amigos de la universidad a nuestra casa para cenar, había oído una conversación entre Brian y otro amigo que se había quedado con él. Aparentemente, los dos estaban hablando de cómo todos esperaban que yo terminara con Brian porque nos llevábamos tan bien. Y Brian solo se rió en lugar de decir algo para defender a Michael. Ni siquiera entendí que quería que Brian lo defendiera, porque decir que todos esperaban que terminara con él no era un ataque a Michael de alguna manera. No es raro que en la universidad la gente piense que amigos de géneros opuestos podrían terminar juntos en el futuro, y solo estaban chismeando sobre el pasado. Era inofensivo y divertido, pero al final no significaba nada porque Brian era mi amigo y Michael mi esposo. Eso debería haber sido suficiente para que se sintiera seguro. Pero él se lo tomó a pecho y empezó a creer que tal vez Brian y yo teníamos algo. Por eso había estado actuando tan extraño desde el día de la cena. Sospechaba que tenía un affair con su hermano y que le era infiel, por una conversación en la que ni siquiera participé. Era una locura. E intenté explicarle que sonaba realmente estúpido, pero no le importó. Dijo que ahora que todo estaba al descubierto, no hablaría conmigo hasta que hiciera la prueba de paternidad y supiera con certeza que el bebé era suyo. En circunstancias normales, nunca habría tenido problemas con una prueba de paternidad, pero esto parecía ridículamente estúpido. No podía creer que me acusara de engañarlo con su hermano, incluso después de estar conmigo tanto tiempo. Estaba realmente enojada y molesta, así que decidí tomar a nuestro hijo y dejar la casa. Ni siquiera intentó detenerme cuando me fui, pero pronto me di cuenta de que había cometido un error porque no tenía a dónde ir. No quería ir a la casa de ningún amigo porque entonces tendría que explicarles qué pasó, y esto era muy personal. Habría ido a la casa de Brian, pero eso solo reforzaría lo que Michael ya creía y no pensaba que fuera apropiado en estas circunstancias de todos modos. Sin nadie más a quien recurrir, decidí ir a la casa de sus padres ya que estaba segura de que podía contar con ellos. Parecían gustarles y eran mi mejor opción después de Brian, así que el día que me fui, después de vagar un poco, me dirigí a la casa de mis suegros y me recibieron con gusto. Cuando les expliqué por qué Michael y yo habíamos peleado, parecieron realmente avergonzados y se disculparon conmigo en su nombre. Pero también me dijeron que era realmente fuera de carácter para Michael ser tan inseguro, especialmente cuando se trataba de Brian porque los dos siempre habían sido cercanos y nunca habían tenido el tipo de rivalidad loca entre hermanos que otros tienen. Estuve de acuerdo. Realmente era fuera de carácter para Michael ser inseguro sobre su hermano. Los 3 éramos un grupo unido, y así había sido siempre.
Así que este cambio repentino en el comportamiento de Michael no tenía sentido para ninguno de nosotros. Sin embargo, sus padres me dijeron que era libre de vivir con ellos el tiempo que quisiera, y respetarían cualquier decisión que tomara respecto a mi relación con su hijo. Me dijeron que incluso si decidía divorciarme, me apoyarían, pero mientras tanto, harían lo posible para que Michael se disculpara conmigo y lo dijera en serio. Intentaron hablarle con sentido durante un tiempo, pero al tercer día, me informaron que habían decidido cortarlo, hasta que dejara de actuar como un idiota. Esto sería un problema para él, porque sus padres iban a dejarle tomar el control de su negocio familiar de textiles en unos meses. Sus padres se jubilaban, y él estaba en la carrera para heredar el negocio. Pero si lo cortaban, Brian terminaría heredándolo. Y como no tenía interés en dirigir un negocio, probablemente lo vendería. Entonces Michael no obtendría nada. Pero la verdad era que mis suegros solo querían que reconsiderara lo que me estaba pidiendo y acusándome, asustándolo para que pensara que iba a perder el negocio. No tenían ninguna intención real de dejar que el negocio fuera a Brian, porque sabían que lo vendería y habían trabajado duro para construir una marca. Obviamente no iban a tirar todo por la borda por mi pelea con Michael. Me dijeron que solo iban a dejar que Michael pensara que lo cortaban para siempre, y eventualmente vendría y se disculparía conmigo. Entonces podríamos resolver las cosas entre nosotros, ya sea volviendo juntos o divorciándonos. Su único objetivo era hacer que se disculpara conmigo y hablara las cosas conmigo. Y aprecié que hicieran tanto por mí, porque no tenía a nadie más en quien contar. No podía decírselo a ninguno de mis amigos, y definitivamente no podía hablar con Brian sobre nada de esto, porque tenía mucho que ver con él. Así que los padres de Michael eran los únicos que me mantenían cuerda. Después de que sus padres le dijeran que lo iban a cortar, esperábamos que me contactara inmediatamente para resolver las cosas. Pero esperó un día antes de contactarme. Cuando me llamó hace 2 días, esperaba que se disculpara conmigo. Pero tan pronto como contesté, empezó a gritarme y acusarme de tratar de manipular a sus padres para dar el control del negocio a Brian, para que los dos pudiéramos beneficiarnos porque aparentemente él era mi amante ahora. Podía oír que su voz se quebraba y sabía que había estado llorando, lo que me hizo sentir terriblemente culpable. Me dijo que sabía lo que estaba tratando de hacer, y no podía creer que lo estuviera engañando con el negocio además del bebé. Me llamó desalmada y demás antes de que finalmente le dijera que sus padres no iban a dar el negocio a Brian. Solo estaban tratando de asustarlo para que pensara exactamente eso, y me contactara y hablara conmigo. Se quedó en silencio por un rato después de que le dije eso, y luego dijo que era el mal encarnado. Dijo que no podía creer que ahora incluso estuviera tratando de volver a sus padres en su contra, solo porque tenía preocupaciones válidas sobre la verdadera paternidad del bebé que se suponía que iba a criar por el resto de su vida. Era exasperante oírlo hablar de cuán válidas eran sus preocupaciones cuando en realidad su única preocupación provenía de una conversación estúpida que había oído. Intenté discutir con él, pero me dijo que en lugar de perder el tiempo peleando, podía hacer lo correcto y hacer la prueba de paternidad. Me acusó de ser manipuladora para salirme con la mía, y me dijo que mantuviera a sus padres fuera de esto. Me siento impotente y no tengo idea de qué hacer más. ¿Soy yo la mala por no querer hacer la prueba de paternidad? Decidí no hacer la prueba de paternidad, y en cambio presenté una demanda de divorcio. Ha sido una semana loca desde la última actualización, y han pasado tantas cosas que ni siquiera sé por dónde empezar. Pero primero que nada, muchas gracias por todos los comentarios y consejos. Ahora, en cuanto a por qué decidí divorciarme de Michael después de esa última llamada telefónica con él. Me confié con sus padres y les dije que su plan de asustarlo para que se disculpara y resolviera las cosas conmigo había salido terriblemente mal, y ahora las cosas estaban peor que antes. También les conté cómo me había acusado de manipularlos, pero me aseguraron que estaban felices de tenerme porque era la madre de su nieto. Incluso aparte de eso, me conocían desde hace mucho tiempo, y me querían porque era parte de su familia. Como vivía lejos de mis padres por Michael, era su deber cuidarme y velar por mí cuando estaba pasando por un mal momento. Oír a sus padres decir cosas tan bonitas sobre mí me hizo sentir menos sola y más segura de mí misma. Así que, después de hablar con ellos, decidí contarle a mis padres y a Brian sobre la situación porque mis suegros no querían que su opinión fuera la única que tomara en consideración, ya que otras personas podrían tener una mejor idea de cómo proceder. Cuando les conté a mis padres lo que Michael había dicho, me dijeron que me apoyarían independientemente de la decisión que tomara. La única razón por la que nadie me decía que dejara a Michael, a pesar de lo obviamente equivocado que estaba, era por nuestro hijo. Odio decirlo sobre mi hijo, pero tener un hijo con Michael complica mucho las cosas porque tenía que pensar en el futuro de nuestro niño antes de tomar cualquier decisión. Luego tuve la conversación más difícil de todas. Cuando hablé con Brian sobre lo que estaba pasando, cuando le conté a Brian sobre lo que su hermano me había acusado y le pregunté sobre la conversación que había oído, empezó a verse realmente incómodo y me di cuenta de que ambos sabían más de lo que decían. Así que presioné a Brian y lo obligué a decirme lo que sabía porque estaba segura de que me estaba ocultando algo, y también Michael. Como la gente no empieza a sospechar de su esposa por algo tan grave de la nada, muchos de ustedes en los comentarios también sugirieron que podría haber algo que Michael me estaba ocultando. Simplemente no cuadraba que después de años de estar bien con mi amistad con su hermano, de repente no estuviera bien con eso de la nada. Tenía que haber más en la historia que no me estaba contando. Pero había estado demasiado atrapada pensando en las consecuencias de lo que estaba pasando en ese momento, además de cuidar a mi hijo, para considerar realmente cosas como esta. Pero sí, Brian me dijo la verdad.
Y ahora odio a ambos hermanos porque no podía imaginar que la gente fuera capaz de ser tan estúpida y desalmada. Aparentemente, cuando Michael oyó la conversación, también oyó lo que pasó después de que Brian se riera. Brian le dijo a ese amigo que incluso él había esperado que los dos termináramos juntos después de la universidad, pero la vida tenía otros planes, y su hermano se interpuso. Así que Michael estaba realmente enojado por eso, no solo porque Brian se rió. Y eso tenía mucho más sentido porque la versión de Michael parecía un poco demasiado mezquina e incompleta para mí. La razón por la que no lo supe hasta ahora era porque Michael le había prometido a su hermano que no me diría lo que oyó ese día. Brian había estado discutiendo esto con su amigo en el patio trasero y no había visto a Michael por ahí. Pero tan pronto como oyó lo que Brian dijo, Michael se acercó y lo confrontó. Ese amigo volvió a la casa, pero ni siquiera él me dijo nada después, lo cual puedo perdonar porque él y yo no somos tan cercanos como con los otros. Obviamente, cuando Michael confrontó a Brian y le preguntó qué había querido decir cuando dijo que esperaba que me pusiera con él después de la universidad, Brian terminó confesando que tenía sentimientos por mí y había estado esperando a que nos graduáramos para pedírmelo. Sabía que tenía una estricta política de no salir con nadie hasta graduarme, pero terminé poniéndome con Michael en su lugar, y eso había sido su primer desamor. Pero lo manejó de alguna manera y trató de no mostrarlo porque quería que fuéramos felices. Tengo que decir que hizo un buen trabajo porque durante tantos años nunca tuve idea de que tuviera sentimientos por mí, y tampoco Michael. Brian fue quien le suplicó a Michael que no me lo dijera, porque eso arruinaría nuestra amistad y no quería que eso pasara. Así que Michael cumplió su palabra y no me dijo sobre lo que Brian había dicho ese día. Pero Michael todavía tenía dudas sobre mí y mi relación con Brian, y empezó a sospechar de mí. Sabía que incluso si tuviéramos algo, preguntar a Brian no llevaría a nada porque solo le mentiría y se saldría con la suya. Mi suposición es que empezó a volverse paranoico después del día de la fiesta, pero como ya le había prometido a Brian que no lo mencionaría conmigo, simplemente empezó a distanciarse de nosotros por completo. Con el tiempo, la paranoia empeoró. Por eso empezó a acusarme de cosas absurdas y a exigir una prueba de paternidad sin razón. Estoy adivinando lo que pasó, pero no sé exactamente qué estaba pasando en la mente de Michael durante las últimas semanas, desde que se enteró de Brian y sus sentimientos hacia mí. Independientemente de lo que estuviera pensando, era ridículo de su parte y no iba a tolerarlo. No tenía sentido para mí que prefiriera cubrir a su hermano en lugar de solo hablar conmigo y aclarar el aire con todos nosotros. Es realmente loco y no puedo pensar en una explicación racional y lógica para nada de esto. Obtener un divorcio era la única opción que tenía porque se había vuelto muy claro para mí que no había vuelta atrás de aquí. Ya no hablo con Brian, pero sigo viviendo con sus padres que han sido lo suficientemente amables para dejarme quedarme con ellos, e incluso conseguirme un abogado porque son sus hijos quienes me metieron en este lío y se sienten responsables por todo lo que me está pasando. Han sido realmente solidarios y útiles, y no podría estar más agradecida de tener suegros tan geniales. Gente como esta es realmente rara de encontrar. He presentado la demanda de divorcio, y pronto Michael será notificado. Él y yo no hemos hablado desde esa llamada telefónica donde me dijo que hacer una prueba de paternidad era la única salida de esto. Supongo que no contó con que yo presentara el divorcio porque no lo mencioné en ese momento. Todavía creo que podríamos superar esto. Pero eso fue estúpido de mi parte. No hay manera de que podamos resolver esto. Está actuando como loco ahora mismo. Y no creo que ese sea el tipo de energía que necesito alrededor mío, como una nueva mamá que todavía está luchando por adaptarse a la vida con un bebé. Si prefiere cubrir a su hermano y hacerme la mala acusándome de engañarlo con Brian en lugar de hacerlo normal y hablar de ello, entonces no creo que merezca ser esposo o padre. Puede quedarse siendo un buen hermano y un buen hijo. Yo me encargaré del resto, ya que nuestra familia no significa tanto para él como la que nació. Así que Michael fue notificado con los papeles de divorcio hoy, y no lo vio venir. No tengo idea de por qué. Me llamó y me preguntó si realmente iba a separarme de él en lugar de tomar el camino fácil y hacer la prueba de paternidad. Así que le dije que sabía exactamente por qué estaba molesto, porque había hablado con Brian y él me había dicho la verdad. Le dije que estaba actuando como loco al cubrir a Brian, en lugar de ser transparente conmigo y decirme exactamente por qué me sospechaba. Respondió diciendo que le había prometido a Brian que no me lo diría, porque eso arruinaría nuestra amistad. Cuando le pregunté si mantener esa promesa valía la pena arruinar nuestro matrimonio, dijo que sí, porque aparentemente creía que le debía eso a Brian, pero no podía quitarse la sensación de que algo estaba pasando entre nosotros. Dijo que no podía hablar con Brian sobre eso, ya que no pensaba que obtendría la verdad de él, porque el tipo había estado ocultando sus sentimientos de todos durante tanto tiempo. Era improbable que fuera honesto ahora, y tampoco podía hablar conmigo ya que había hecho una promesa. Así que empezó a sobrepensar las cosas, y así terminó teniendo un colapso total el día que lo confronté y exigió una prueba de paternidad para confirmar si el bebé era suyo. Dijo que mi reacción solo lo hizo sentir peor, y empezó a creer que realmente había tenido un affair, porque si no tenía nada que ocultar, entonces simplemente habría hecho la prueba de paternidad. Intenté explicarle que esto no se trataba de que quisiera ocultar la verdad, sino de lo insultante que era para mí que no confiara en mí y me sospechara de algo tan awful. Aunque ya había presentado el divorcio, intenté explicarle que mantener esa promesa a su hermano y no ser honesto conmigo le había costado su matrimonio y la oportunidad de tener una familia feliz. También ya no hablaba con Brian, así que, ¿cuál era el punto de todo eso? Pero Michael no estaba listo para escuchar sentido, y siguió insistiendo en que esto era de alguna manera mi culpa por no hacer esa prueba cuando todavía tenía tiempo. Dijo que debería haber sido más comprensiva porque estaba en una posición difícil que yo ni siquiera conocía en ese momento.
Y no podía obligarse a arruinar la amistad de Brian conmigo, porque era su hermano. Ni podía vivir con el hecho de que podría haber algo entre Brian y yo, y que el niño ni siquiera fuera suyo. Dijo que debería haber realizado que había mucho pasando, y al menos tratar de aliviar sus preocupaciones haciendo la prueba de paternidad en lugar de hacer un gran escándalo por ello. Fue una conversación extremadamente frustrante, y después de un rato renuncié a tratar de hacerle ver mi lado de las cosas. Claramente estaba demasiado obsesionado con sus propias ansiedades locas para considerar que tal vez otras personas también tenían sentimientos y que había herido profundamente los míos. Para él, alguna promesa que le hizo a su hermano era mucho más importante que su esposa y su hijo. Y sin embargo sospechaba que ese mismo hermano era el padre de su hijo. Ni siquiera tenía sentido. E incluso mientras estoy escribiendo esto, siento que voy a llorar por lo ridícula que es esta situación. Si soy honesta, creo que podría haber algo mal con Michael porque no puedo pensar en ningún ser humano sano actuando de esta manera. Si yo estuviera en su lugar y sospechara que Brian tenía sentimientos por mí, nunca habría hecho promesas porque mi familia sería mi prioridad número 1. Y por familia no me refiero a mi hermano, sino a la familia que elegí para mí, mi esposa y mi hijo. E incluso si le prometiera a mi hermano que no arruinaría su relación con mi esposa, todavía no me dejaría volver loco y terminar acusando a mi esposa de engañarme solo porque estaba inseguro. El hecho de que quisiera una prueba de paternidad solo porque me sospechaba, completamente basado en sus sentimientos sin nada que substantiara sus miedos, es lo que lo hace peor. Incluso hoy, la conversación que tuvimos se basó completamente en lo que sentía en ese momento. Y ni siquiera parecía importarle el hecho de que ese matrimonio tenía 2 personas y que un divorcio nos afectaría a ambos, no solo a él. Tampoco preguntó por nuestro hijo y cómo estaba, lo cual fue muy molesto, porque cuando todo esto termine, mi hijo podría no tener una figura paterna en su vida por ninguna culpa suya. Son estos 2 hermanos quienes lo arruinaron y por alguna razón, el universo nos está castigando a mí y a mi hijo por ello. No es justo y la mayoría ni siquiera tiene sentido realmente, pero es lo que es. Mis padres volarán en un par de días para verme porque las cosas se están poniendo realmente malas. Los padres de Michael todavía no hablan con ninguno de sus hijos y han empezado a considerar cortarlos permanentemente porque encuentran todo esto increíblemente decepcionante. Están considerando dejar que uno de sus empleados tome el control del negocio en lugar de Michael. Definitivamente creo que deberían cortar a Michael, pero no sé sobre Brian. Él no ha hecho nada terrible. Solo fue honesto con Michael por una vez, y Michael fue quien lo dejó subir a su cabeza y arruinó su matrimonio. Eso no es culpa de Brian, pero es la decisión de sus padres, y no voy a interferir allí. Solo estoy agradecida de que estén defendiéndome. Podría tener algo que ver con el hecho de que quieren ver a su nieto después del divorcio, pero independientemente de todo, todavía los amo y respeto porque han ido más allá en sus intentos de hacer mi vida más fácil ahora mismo. No creo que hubiera podido defenderme y presentar el divorcio si no fuera por ellos. Es loco lo solidarios que son, incluso cuando es contra su propio hijo. Michael no está contestando el divorcio, y tampoco quiere la custodia de nuestro hijo, independientemente de la paternidad. Así que eso es lo que está pasando ahora mismo. No estoy sorprendida, pero todavía estoy bastante decepcionada, pero al menos tengo una explicación para su comportamiento ahora. Se contactó con sus padres hace unos días y les dijo que había ido a ver a un psicólogo unas semanas atrás, alrededor de 3 días después de que me mudara. Hicieron una evaluación psicológica completa y un examen médico, y había sido diagnosticado con un trastorno de ansiedad severo muy recientemente. Había tomado varias sesiones con los doctores, pero finalmente concluyeron que eso era lo que le pasaba. Fue una noticia impactante para todos nosotros porque nunca había exhibido síntomas de enfermedad mental antes, así que esto tenía que ser un desarrollo muy reciente, o tal vez lo había hecho y todos lo habíamos pasado por alto. Ha habido muchas revelaciones sobre Michael y Brian en las últimas semanas, así que ahora estoy inclinada a creer que tal vez no conocía a estas personas tan bien como pensaba. Independientemente de la condición médica, todavía creo que no tengo razón para perdonarlo, porque no se ha disculpado conmigo. Su estado mental puede ser una explicación para su comportamiento en el mejor de los casos, pero no una excusa para hacer lo que le plazca y decir lo que quiera. Ni siquiera tuvo la cortesía de informarme yo misma. Se lo dijo a sus padres, y así es como me enteré. Aparentemente, también ha sido despedido de su trabajo por no presentarse durante una semana entera después de que me fui. Y necesita dinero para cubrir el alquiler, lo cual es otra razón por la que contactó a sus padres. Pensé que podría estar mintiendo sobre el trastorno de ansiedad, pero tenía todos los documentos médicos legítimos para probarlo. Así que supongo que es real, y esto está pasando. En cierto modo, creo que es lo mejor si no llega a estar conmigo o ver a su hijo por un tiempo. No hasta que esté mejor al menos. Los procedimientos de divorcio están a punto de comenzar en un par de días. Mis padres ya están aquí, y todos estamos viviendo juntos en la casa de mis suegros, que han sido lo suficientemente amables para abrir su hogar, incluso a mis padres. Solo rezo para que todo caiga en su lugar pronto, y que pueda recuperar algún sentido de normalidad en mi vida.